Bien, la otra parte de esta clase que tenemos que ver son las máscaras. Bien, para crear una máscara sencillamente necesitamos tener una capa seleccionada. En este momento tenemos un logo que es PNG, es una imagen en PNG. Y fíjense lo siguiente, seleccionamos una herramienta, puede ser la pluma, puede ser las custom shapes o las formas. Por ejemplo, ahorita tengo seleccionado la elipse y pudiese seleccionar, por ejemplo, esto. Fíjense cómo casi siempre las máscaras van a ser amarillas, aunque puede ser cualquier color. Y sucede lo siguiente, ella está cortando esa sección que nosotros decidimos utilizar de la imagen. Al mismo tiempo pudiese invertirla para hacer una sustracción. Ok, esto por supuesto tiene infinitas utilidades, tales como, además de sustraer o añadir o revelar, pudiésemos, por ejemplo, hacer un revelado de ese punto. Vamos a ver un ejemplo. Pudiésemos marcar el path, que es el trazo de la máscara, como estando completo. Ok, lo llamamos al principio. Luego, con la herramienta de selección, damos doble clic a los bordes de la máscara y la hacemos lo más pequeña posible hasta que prácticamente desaparece, y de ese modo fíjense cómo va apareciendo la esfera, que si lo hiciéramos precisamente al revés haría este efecto de desaparecerla. Vamos a ver, añadiéndola podríamos hacerla aparecer, o si estamos sustrayendo podríamos hacerla aparecer al revés. Ok, una capa puede tener muchas máscaras. Por ejemplo, pudiésemos añadir otra más para sustraer esta sección de la imagen. Esto es muy útil cuando queremos eliminar precisamente una zona de una imagen. Pudiésemos además esa zona marcarla con el path. Pudiésemos marcarla acá, luego irla revelando, seleccionando acá la máscara y luego moviéndola, y de este modo hay un movimiento de esa capa. Entonces primero no la estamos viendo y luego va a ir apareciendo. Ok, esto sirve por supuesto para muchos efectos de entrada llamados wipes. Ok, otro efecto útil es, por ejemplo, si creamos un sólido negro que va a estar por encima, podemos hacer aplicando una elipse de este modo, lo invertimos para que sustraiga. Luego, entre las opciones de la capa podemos abrir el S-Feather, que en español debería llamarse suavizador o algo similar, pero el punto es que está acá. Podemos bajarle la opacidad un poco y hemos creado una viñeta, que es un efecto muy aplicable a videos, muy aplicable a fotografías y a infinidad de cosas que se les pueda ocurrir. Otra forma interesante de aplicar una máscara es si creamos, por ejemplo, un sólido o se le aplicamos a alguna fotografía, alguna imagen. Pudiésemos crear una estrella, y de ese modo la estrella pudiese, ya tiene el pad marcado, pudiésemos moverla hasta acá y rotarla. Ok, luego no apliqué el punto. La movemos hasta acá, la rotamos y fíjense lo que va a suceder. Si está en add o añadir, él está cortando parte de ese sólido. Si lo sustraemos, fíjense cómo estamos viendo a través del sólido. Es una forma, por ejemplo, de estar viendo a través de un agujero o algo similar. Ok, bien.
Si por el contrario nuestra capa fuese de texto, acá tengo un pequeño texto, vamos a hacerlo un poco más grande, podemos seleccionar la pluma y hacer un trazo. Vamos a simular esta curva que está acá y dejarlo hasta allí. Luego vamos a las opciones de texto, fíjense acá, y en Path Options o opciones de trazo lo mandamos a seleccionar la máscara 1, que es la que acabamos de hacer, y fíjense cómo el texto va a seguir el patrón de ese trazo y podemos llevarlo hacia el principio o al final de ese trazo o de esa guía. Incluso si aplicamos el reloj podemos animarlo para que vaya de un punto a otro, fíjense, y pudiésemos hacerlo también al revés, y de ese modo él va hacia adelante y hacia atrás a través de esa guía que le acabamos de dar. Y bueno, eso es buena parte de lo que pueden hacer con las máscaras. Otra cosa interesante que pudiesen hacer es, fíjense cómo tenemos el logo, pudiésemos duplicarlo, ¿ok? Y en uno tenemos las capas sustrayendo, y en el otro vamos a darle a añadir, y de ese modo tengo dividido: en una capa tengo la esfera y en otra capa tengo aquí en esta capa tengo la esfera. Si la apago y selecciono la otra, tengo lo demás del logo. De este modo pudiese, por ejemplo, animar esta esfera para que ella tuviese esta posición, luego se desplazara hasta llegar acá, y a través de todo este punto seguir tal como hizo el texto, seguir bueno, de alguna forma quizás más elegante, seguir el movimiento. Ya, vamos a eliminar. Ok, fíjense cómo entonces la esfera va a seguir el movimiento gracias a esa máscara que nos ayudó a dividirla. Bien, estos son uno de los pocos de las muchas utilidades que tienen las máscaras en After Effects. Es básicamente una de las herramientas que se utiliza día a día para casi cualquier cosa que quieran hacer. Muy útil para los logos, muy útil para revelar, para hacer desaparecer, y bueno, básicamente queda a su creatividad cómo pueden utilizarla.